Nuestro miembro informante ya ha sido claro y se ha expresado sobre todos los proyectos que han sido puestos a consideración enviados por el Poder Ejecutivo, algunas iniciativas también presentadas por senadores. Yo quisiera abundar sobre dos de los proyectos que ya ha explicitado el senador Rosas. Uno que tiene que ver con un tema que, como se ha dicho recién, venimos planteando hace tiempo y el Ejecutivo ahora nos da la razón, que es el tema de las objeciones que hacíamos a la ley vigente de subrogancias para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que el Poder Ejecutivo recepta nuestro planteo, que está en la justicia, por cierto. Como usted sabe, presidente, nosotros cada vez que se han aprobado listas de conjueces, nosotros hemos generado planteos que además hemos agregado en nuestra causa, por la que nosotros objetábamos la constitucionalidad de la ley, que la 26376, que acá el Poder Ejecutivo plantea en el mensaje, dicen: los procedimientos vigentes se prevé entonces la designación de un juez de manera directa siguiendo un orden preestablecido, y para el caso que no sea posible cubrir la vacante con un juez, la realización de un sorteo entre listas de conjueces. Ahora bien, debe advertirse que tanto la fijación de un orden de prelación como así también la realización de un sorteo no dejan de ser mecanismos aleatorios que colisionan con el espíritu del 114 de la Constitución Nacional, que prevé la realización de concursos públicos para elegir los candidatos a las magistraturas inferiores, lo cual importa verificar condiciones de idoneidad y valorar el mérito profesional, todo ello enmarcado en la eficaz prestación del servicio de administración de justicia. En consecuencia, es conveniente que la designación de los jueces subrogantes responda a similares parámetros de idoneidad técnica y aptitud profesional para el ejercicio de la función, que deberán ser valorados por el Consejo de la Magistratura a la hora de proponer el o la subrogante. La verdad, copia fiel de lo que nosotros dijimos meses, presidente, cuando producíamos la objeción, y entonces, porque en definitiva la ley que aprobamos oportunamente rompió con el criterio establecido en el fallo Rosas por la Corte, que justamente deja sin efecto la resolución número 79, que en ese momento había dictado el Consejo de la Magistratura, por la que solamente participaba un poder del Estado, y la objeción que hace la Corte es que no había allí la debida participación del Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. Entonces nosotros, a partir de ese criterio establecido, que obviamente el que está planteando la Constitución, nosotros objetamos periódicamente. Y hoy viene el proyecto reparando esta cuestión, pero también todavía dejando un vacío y dejando en el concepto que plantea el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. ¿No es cierto? Va a haber todavía algunas cuestiones que van a ser reprochadas por inconstitucionales. Porque el artículo 114, presidente, como acá inclusive lo dice en el mensaje el Poder Ejecutivo, plantea que serán atribución del Consejo de la Magistratura seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. El hecho de que acá se repare la cuestión y se establezca participación del Consejo de la Magistratura, remisión de las listas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo acá al Senado, no soluciona el tema, porque lo que está establecido en el proyecto de ley es un mecanismo que no se condice con la realización de los concursos. Porque acá se dice que se integrarán las listas con 20 abogados y abogadas y 20 secretarios y secretarias judiciales. Y que el Consejo verá la cuestión de la idoneidad, ¿no es cierto?, en función de la competencia. Por eso es que nosotros, en su momento, presentamos un proyecto de modificación de la ley vigente
donde planteábamos que las listas que eleve el Consejo a la Magistratura tienen que ser tomadas de los concursos. Un concurso para un juzgado penal, ¿no es cierto?, para una cámara penal, tiene la participación de abogados de la matrícula que ya han calificado, han merituado y a cuyos postulantes ya se los ha calificado en términos de la idoneidad que tengan para el ejercicio de ese cargo. Entonces no se puede tomar de los listados, es decir, incurre en un vicio. En la lógica esta que tiene que ver con todo el paquete de leyes que se han presentado. Claro, como tenemos mayoría en el Consejo de la Magistratura, entonces armemos las listas desde el Consejo de la Magistratura, se la mandamos al Ejecutivo y viene al Senado. Cuando para la designación de jueces, por eso, después el texto de la ley rompe con los fundamentos. La verdad que siguiendo estos fundamentos que acabo de leer, el texto de la ley, ¿qué tendría que decir? Tomar las listas de los concursados, porque justamente acá dice, en consecuencia es conveniente que la designación de los jueces subrogantes responda a similares parámetros de idoneidad técnica y aptitud profesional para el ejercicio de su profesión, que surgen de los concursos. Por eso es que nosotros habíamos planteado que la Comisión de Selección de Magistrados de Escuela Judicial deberá tomar en consideración, para realizar la evaluación de los antecedentes, las listas de los concursados. Si enviaron ternas, uno es designado, quedan dos, está el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo, y si le mandan 15 nombres al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene la facultad para de allí sí decir va este, no va este. Pero viene ya el filtro que establece la Constitución en el 114, que es participación del Consejo de la Magistratura y concursos. Entonces, el procedimiento que la columna vertebral del procedimiento que esta ley trae, que intenta reparar los planteos de inconstitucionalidad que nosotros hacíamos y las fallas de constitucionalidad de la ley vigente, ¿no es cierto?, sigue habiendo aquí una cuestión que realmente está en contra o no responde a los lineamientos que establece la Constitución. Y también el artículo 4, ¿no es cierto?, cuando plantea que para el supuesto excepcional que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del Honorable Senado de la Nación para la aplicación inmediata de la presente ley, el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el plenario. Entonces, presidente, primero, llega el Poder Ejecutivo y nos da la razón. Obviamente no es cierto que esto va a modificar la causa judicial que nosotros seguimos, hemos perdido en un par de instancias, pero nosotros, nuestra intención era llegar a la Corte. Esta ley obviamente que va a modificar el esquema, pero sigue manteniendo, ¿no es cierto?, una sustancia inconstitucional desde que no se toman las listas desde los concursos. Nosotros, de los planteos que también habíamos hecho, era la no aplicación del artículo 22 del reglamento, del bis y el ter, porque nosotros planteábamos que el tema de las audiencias públicas, porque tiene que ser el mismo procedimiento. Además, acá se les establece una remuneración como corresponde. Van a tener el ejercicio de la función de jueces, van a tener remuneración, tienen que reunir todos los requisitos que reúne un juez para ser designado. No pueden, por ser reemplazantes, tener menos requisitos de la designación de un juez. Consejo de la Magistratura no puede armar la lista con mayoría absoluta de los presentes, tiene que ser mayoría absoluta de los miembros. Esto es lo que nosotros decimos que no está en el proyecto de ley. Y también para nosotros, por eso he presentado en el día de la fecha una modificación al reglamento para que oportunamente sea tratado y vaya en línea inclusive con este cambio que está planteando y esta definición conceptual de los fundamentos del Poder Ejecutivo que cuando se plantean las audiencias agregamos con juez. Audiencia pública para la designación de jueces y con jueces de la Corte Suprema, con jueces y magistrados del Poder Judicial del Ministerio Público para el caso del artículo 22 ter. Para el 22 bis del reglamento también planteamos, en el bis dice, en caso de tratarse de pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de jueces y con jueces
de la Corte Suprema de Justicia, de conjueces y magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público. La Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las medidas. Es decir, tiene que estar todo en línea armónica, ¿no es cierto?, en función de la disposición de la Constitución, que es lo que la Corte estableció en el fallo Ross. Por eso, el tema es que este proyecto, que intenta reparar la inconstitucionalidad de la ley vigente, sigue cayendo, ¿no es cierto?, en este vicio de inconstitucionalidad, de no tomar de los concursos, que son los que garantizan la competencia, la idoneidad en la materia, ¿no es cierto?, y también alterando mecanismos. Se les da menos rigor a la selección de los jueces que la que tienen, de los conjueces, que la que tienen los jueces, que tiene que ser mayoría absoluta, y por eso nosotros planteamos también en línea con esto la modificación de los artículos 22 bis y 22 ter del reglamento del Senado de la Nación. Esto, presidente, la verdad, nos dan la razón después de tanto debate. Yo digo, hubiéramos empezado hace tiempo ya con este tema y resolver una cuestión que gasto va a la justicia, gasto en tiempo, en una serie de situaciones que lo que hace es debilitar el sistema de división de poderes, ¿no es cierto?, y afectar la independencia del Poder Judicial. Lo que dice la Constitución es tan claro, ¿no es cierto?, que son los pilares de la garantía de la independencia del Poder Judicial. Así que esto no quería dejarlo pasar más allá de la intervención clara de nuestro miembro informante, porque la verdad como que la tenemos con esto, porque además fuimos a la justicia y ahora el Ejecutivo, como decimos, nos da la razón, pero no terminamos de resolver bien definitivamente la cuestión. Después, con relación al tema, algunos puntos nada más. Nosotros en nuestros proyectos habíamos, obviamente, presentado un proyecto alternativo del Ministerio Público Fiscal, porque a partir de la reforma del Código Procesal Penal, lo que venía era esto, pero no para darle más poder y más discrecionalidad al Ministerio Público Fiscal, sino para justamente a partir de que, ¿no es cierto?, ahora la acción la va a tener directamente los fiscales y van a ser los actores centrales, ¿no es cierto?, en todas las causas a partir del nuevo Código Procesal Penal. Había que mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con la independencia. Acá en materia del control, por ejemplo, del gasto, para entrar por una cuestión que puede ser secundaria, pero que tiene que ver con cuál es el margen de discrecionalidad que se le da al Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver con una idea política. Acá hay una idea política, que tiene que ver con que el gobierno dice, bueno, nos vamos a ¿qué podemos controlar de la justicia? Está en marcha, se va a aplicar el nuevo Código Procesal Penal, donde tenemos designada una militante de justicia legítima, ¿no es cierto?, que va a estar todo el tiempo y que inclusive ella misma estaba de acuerdo en que se podía acotar el mandato. Nosotros en nuestro proyecto poníamos 6 años, ¿no es cierto? Es decir, va a estar por los gobiernos de los gobiernos, si quiere, si no hay un juicio político mediante, y se le da todas las atribuciones, aún hasta del tema del control externo. Se ha eliminado el artículo 17 que tenía la ley anterior, la ley vigente del Ministerio Público Fiscal, por el que, el artículo 24 de la 24946, que dispone que en la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se observarán las previsiones de la ley de administración financiera, y obviamente no había ninguna aclaración allí en contrario. El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral del Congreso. Acá se le da la facultad para que el Ministerio Público Fiscal vea cómo va a ser su sistema de control externo. Y el argumento es de que, claro, como tiene autarquía, tienen que ellos ver cuáles son fondos públicos. Y tiene que establecerse que la Auditoría General de la Nación sea la que efectúe el control. Acá establece el Poder Ejecutivo en el proyecto que solo
solo podrá disponer modificaciones en la derogación el Ministerio Público Fiscal en la medida en que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian. La Procuración General de la Nación reglamentará la puesta en práctica del sistema instituido por la 24.156 con relación al Ministerio Público Fiscal, basada en criterios de transparencia, de gestión y uso eficiente de los recursos. Es decir que, y nosotros en nuestro dictamen, por eso establecemos que la ejecución del presupuesto tiene que estar sometida al control de la auditoría. Nosotros en nuestras iniciativas habíamos planteado que, en primera instancia, la idea de descentralizar el poder y que no sea ejercido por una persona en particular, sin salirnos de la Constitución, es obviamente una persona designada al Ministerio Público Fiscal, pero también creábamos para el sistema de selección cuerpos colegiados, ¿no es cierto?, con participación de jueces, con un sistema muy parecido al Consejo de la Magistratura, es decir, mejorábamos desde nuestro punto de vista el sistema de selección y de remoción de los fiscales, en línea con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Nosotros planteamos se buscaba limitar el poder del procurador mediante la implementación de diversas medidas que nosotros habíamos planteado. Se limitaba temporalmente el cargo del procurador, como dije, a 6 años. A tales fines se creaba una comisión para el caso de la selección de magistrados, una comisión de magistrados, disciplina y revisión financiera, conformada por 7 miembros, procurador general, defensor general en su caso, 4 fiscales, para el caso del Ministerio Público Fiscal, elegidos por sus pares y procurando representar a cada región del país, y 2 abogados de la matrícula, es decir, una comisión de selección con mayor participación, más amplia, que garantice, ¿no es cierto?, la independencia de criterio en cuanto a decisiones tan fundamentales como son la remoción de los magistrados, de los fiscales. Planteábamos las principales funciones para estas comisiones de selección y de disciplina. Para los casos de remoción se especificaba de manera enunciativa los supuestos que podían ser considerados como causales mal desempeño, desconocimiento del derecho, incumplimiento de la Constitución Nacional, actos de arbitrariedad, entre otros. Respecto al tribunal de enjuiciamiento, decíamos que debía ser convocado por la comisión y no por el procurador, es decir, poníamos en manos de un cuerpo colegiado decisiones que creemos que son fundamentales y que garantizan, ¿no es cierto?, la independencia, un esquema no arbitrario de manejo del Ministerio Público Fiscal en un sistema de un nuevo régimen procesal penal que lo tiene como actor central. La comisión será el órgano encargado de elaborar el proyecto de presupuesto y controlar su posterior ejecución, eso como sistema de control interno, y el control externo manteníamos a la Auditoría General de la Nación. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas será un órgano dependiente de la comisión. Estas, entre otras observaciones, presidente, que han sido planteadas ya por el senador Ángel Rosas, son las que a nosotros nos llevan, señor presidente, a plantear nuestro reproche, nuestro reparo a estos proyectos que, como decimos, se inscriben en esta lógica. Démosle mayor discrecionalidad al Ministerio Público Fiscal y toda la estructura legal, ¿no es cierto?, está en esa línea. Por este motivo, señor presidente, nosotros votamos en contra de los proyectos que han sido presentados y en particular dejamos hechas estas reflexiones respecto de la ley de subrogancias y bueno, vamos a plantear oportunamente el tratamiento de la modificación del reglamento de esta Cámara para que estemos en línea con, como decimos nosotros, un sistema similar. Cuando hay audiencia para los jueces, tiene que haber audiencias también para los subrogantes en los términos que hemos planteado. Por todas estas razones, presidente, nosotros vamos a votar en contra de los proyectos.